Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reflexión de nuestro curso de Biblia, después de que hemos suspendido varias semanas, ¿verdad? Con motivo de la Navidad, del Año Nuevo, ¿verdad? Nuestro curso de Biblia vamos a retomarlo. La vez pasada, la última vez, ¿verdad? El año pasado estamos hablando sobre el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Empezamos a hablar un poco sobre ello. Y analizamos el primer capítulo, que es todo el preámbulo, ¿verdad? La estructura, ¿verdad? O la base más bien narrativa, que nos va a hablar precisamente sobre el pueblo de Israel, ¿no? Que está en cautiverio. Y analizamos también la primera etapa del capítulo 2 con el nacimiento de Moisés, y con eso se van poniendo como los preámbulos básicos para hablar del gran tema del Éxodo. Entonces, a modo de repaso, ¿verdad? Porque pues ya pasó algo de tiempo, ¿no? Entonces, habíamos dicho nosotros en el capítulo 1, ¿verdad? Éxodo 1, que nos presentaba entonces a los dos grandes protagonistas de la primera parte del libro, ¿no? Por un lado tenemos a Dios y por otro lado tenemos al faraón. El faraón. Y decíamos nosotros, ¿verdad? En la clase, ¿no? Que estos son los dos grandes personajes que nos van a hablar sobre la libertad. Entonces Dios pues va a ser el que va a representar la vida y el faraón va a representar la muerte. Entonces el pueblo de Israel, obviamente el pueblo se va a situar del lado de Dios y Dios nos va a ayudar, ¿no? Por lo tanto, ya el libro del Éxodo nos hablaba precisamente del inicio, ¿verdad? Desde el inicio, ¿qué es lo que va a hablar, ¿no? Nos va a hablar de cómo Dios se va a enfrentar contra el faraón, ¿no? La pelea entre Dios y el faraón. Y el pueblo de Israel obviamente está del lado de Dios, entonces quiere decir que tenemos los dos grandes elementos, ¿no? Los que se van a confrontar. Y por otro lado, podemos ver, ¿verdad? Que el faraón es aquel que va a tratar de destruir todo, ¿no? Son los personajes. Entonces, el capítulo 1 era no solamente la presentación de los personajes, de la situación, ¿verdad?, en la que está el pueblo de Israel y justamente lo que se va a requerir para poder precisamente empezar este proceso de libertad, ¿no? Y luego veíamos el capítulo 2, ¿verdad? Hablábamos del capítulo 2 y nos centrábamos, ¿verdad?, en la primera etapa del capítulo 2, que nos hablaba del nacimiento de Moisés, ¿no? Éxodo 2. Y entonces ya veíamos el nacimiento de Moisés, ¿no? Hablábamos en general, ¿verdad?, de los simbolismos que tiene detrás de ello, ¿no? Y veíamos que entonces Moisés, que era un niño, ¿no?, un recién nacido, ¿no?, de alguna manera es el primero que se va a enfrentar contra el faraón, de manera indirecta, ¿no? No porque el faraón vaya a pelearse con este niño, ¿no? Porque el faraón, en el fondo, ¿qué es? El faraón es la muerte, ¿no? Y justamente como intermediario entre Moisés, que es el niño, ¿verdad? El niño Moisés, ¿no?, y el faraón, aparece la hija, ¿no? La hija del faraón, aquí en este relato, ¿no? Y ahí tendríamos toda una discusión sobre por qué la hija aparecía ahí, ¿no? Y por qué Moisés lo habían arrojado ahí en el lago, ¿no? Eso ya lo hemos explicado. Entonces, la hija va a aparecer como intermediaria entre el faraón y Moisés. Y la hija va a decidir adoptar a Moisés. Esto es muy importante, porque aquí sí que la hija está desafiando al faraón. Las leyes que pedían que todos los niños murieran, la princesa decide adoptar a Moisés, ¿no? Y decide que Moisés quede salvaguardado por órdenes de ella, ¿no? Y que a este niño no le haga nada. Y entonces con ello, ¿verdad? Entonces vemos cómo la hija ha decidido optar por la vida. Esta hija, ¿verdad?, decide incluso sobreponerse a la ley de su padre para optar por la vida. Ella decide una sola cosa: lo que necesita este niño es vivir. Y entonces le gana el corazón y prefiere que viva. Y eso es lo que veíamos. Y entonces aquí empieza entonces la primera victoria de Dios. Y no es que Dios haya ganado ni con armas, ni con cosas extrañas, ¿no? Dios le gana al faraón con un niño, porque convence a su hija que sus leyes están mal. Aquí entonces hay el primer triunfo de Dios, ¿no? Porque Moisés efectivamente queda liberado de la muerte. Y veíamos, ¿verdad?, al final, sobre el nombre Moisés, sacado de las aguas, que decíamos que en realidad Moisés no significa eso, ¿no?
Moisés más bien parece ser un hombre egipcio, ¿no? Y pues tendría cierta razón, porque al parecer Moisés va a crecer en el ambiente egipcio, pues obviamente va a tener un nombre egipcio, ¿no? Pero los autores bíblicos obviamente no les importa eso. Ellos tratan de relacionar el nombre de Moisés, aunque sea egipcio, con alguna palabra hebrea, ¿no? Y entonces ellos van a decir, ¿verdad? Y lo dice el libro del Éxodo, que es el que es sacado de las aguas, ¿no? El que ha sido sacado de las aguas. Y entonces, por un lado está haciendo alusión al relato, ¿no? Que lo rescatan ahí, ¿verdad? Sacándolo de las aguas. Pero decíamos que el significado de sacado de las aguas no significa solamente, ¿verdad?, lo que pasó en ese relato, sino es el anticipo de lo que viene adelante, ¿no? Porque justamente Moisés va a liberar al pueblo sacándolo de las aguas, ¿no? Cuando se abre el Mar Rojo. Entonces, el nombre de Moisés en realidad, que le están dando interpretaciones, el anticipo de su misión, ¿no? De lo que este niño va a hacer. Fue sacado de las aguas él, y en el futuro sacará de las aguas al pueblo para liberarlo definitivamente, ¿no? Entonces, ahí está el gran preámbulo. Entonces, ahí tenemos estos dos preámbulos que hemos visto. Y entonces, concluyamos hoy en la lectura del capítulo 2, ¿no? Que sería la juventud de Moisés, ¿no? Vamos entonces a leer ahora este texto sobre la juventud de Moisés. Entonces, en Éxodo 2, versículos del 11 en adelante, ¿no? Del 11 hasta el 25, ¿no? Entonces dice, ¿no? Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando salió al día siguiente, estaban riñendo dos hebreos, y le dijo al culpable: ¿por qué pegas a tu compañero? Este le respondió: ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como al egipcio? Moisés entonces tuvo miedo, pues se dijo: ciertamente la cosa se sabe. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo. Moisés huyó de la presencia del faraón y se dirigió al país de Madián, donde se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que fueron a sacar agua y llevarla a los abrevaderos para darle de beber al ganado de su padre. Vinieron pues entonces unos pastores y las echaron. Moisés se alzó, las defendió y abrevó su ganado. Ellas volvieron a casa de su padre Reuel, y él les preguntó: ¿por qué han vuelto tan rápido hoy? Respondieron: un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores, y además nos ha sacado agua y abrevado el ganado. Preguntó entonces a sus hijas: ¿dónde está? ¿Cómo lo han dejado solo a este hombre? Invítenlo a comer. Moisés aceptó morar a aquel hombre y le dio a su hija Sephora. Ella dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, pues dijo: forastero soy en tierra extraña. Entonces aquí tenemos este relato, ¿no?, de Moisés, ¿no?, en la que precisamente podemos ver nosotros cómo, ¿verdad?, ahora Moisés ya creció. No nos dice nada de la infancia de Moisés, ¿verdad? No nos dice si Moisés, cómo era de chiquillo, ¿verdad? Nada, no, eso no interesa, ¿no? Recordemos que en la Biblia no es para contarnos historias, ¿no?, de nadie, ¿no?, sino más bien son historias de salvación. Entonces, ahora le interesa narrarnos que Moisés ya creció, porque obviamente Moisés va a ser el liberador, pero nos va a hacer un intermedio de su juventud, ¿no?, que es todo esto que hemos escuchado. Cómo huye y cómo queda ya en Madián, ¿no? Estos intermedios son muy importantes porque están anticipándonos precisamente algo que es importante para el plan de Dios, porque esto es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, Dios no ha aparecido como tal actuando, solamente ha dicho que las mujeres daban a luz y Dios estaba con ellas, punto. Es lo que hemos oído. Pero en la vida de Moisés
no hemos visto muy bien la acción de Dios. Y aquí en este pasaje que leímos no se nota para nada. Entonces aquí hay una clave muy importante que vamos ahorita a reflexionar, ¿no? Porque este pasaje que leemos aquí, pues ciertamente parece como una anécdota de Moisés, ¿verdad? Que mató a un egipcio, que se peleó con sus hermanos hebreos, que se casó, ¿verdad? Así como una nota biográfica, pero no. Lo que el autor va a tratar de darnos a entender aquí es algo muy importante, ¿no? Que es la conclusión de estos relatos, ¿no? Entonces vamos a explicarlo, ¿no? Podemos ver entonces aquí propiamente pues dos elementos importantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos elementos importantes? Bueno, el primero de ellos es la huida de Moisés, ¿no? Su juventud y su huida, ¿no? Entonces nos muestra la escena de su juventud, ¿verdad? Moisés que ya creció, que está instruido, ¿verdad? Ha estudiado, o sea, Moisés ha estudiado con los egipcios, ¿no? Ha estudiado no solo con los egipcios, ha estudiado en la aristocracia de los egipcios, ¿no? Quiere decir que Moisés sabía historia, dibujo, geografía, medicina, magia, ritos, o sea, todo lo que les enseñaban a los de la aristocracia, ¿no? O sea, Moisés recibió una educación de excelencia, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? No recibió cualquier cosa, no, recibió bien, porque lo educaron con todos los demás príncipes, ¿verdad? De ahí de la corte, toda la familia del faraón, o sea, todos, o sea, entonces estamos ante un personaje que estudió grandemente, ¿no? Es una persona instruida, ¿no? Y entonces dice que ya es mayor, ¿no? Ha crecido. Y ahora que ya creció, dice que sale precisamente para encontrarse con sus hermanos, ¿no? Ese es el primer paso, sale a encontrarse con sus hermanos. Es como si él fuera presentado, ¿verdad? O sea, él siempre ha estado escondido en los palacios del faraón, ahí estudiando, ahí viviendo, ahí haciendo todo, ¿verdad? Y ahora ha decidido salirse del palacio del faraón para encontrarse con sus hermanos, ¿no? Es como si él quisiera presentarse ante sus hermanos, ¿no? Como diciéndole, miren, ya llegué, y entonces va a tratar de hacerse solidarios con él. Y entonces se da cuenta de algo muy importante, ¿no? Que sus hermanos hebreos viven de manera injusta, ¿no? De manera injusta, porque va a encontrar que le están pegando, ¿no? O sea, entonces descubre que hay una cierta injusticia. Y esto es una cosa durísima, porque entonces, obviamente, Moisés tiene que descubrir, eso es muy importante, Moisés tiene que aprender a descubrir que lo que él pensaba no es cierto. Porque él había vivido en el palacio, tenía la idea de un mundo, pues desde el palacio, desde lo que le enseñaban, desde lo que contaban, ¿no? Pero cuando él empieza a ver la realidad, empieza a ver que la realidad no concuerda con lo que le dijeron, ¿no? No concuerda con lo que está, o sea, la realidad de afuera, ¿verdad? Es otra cosa muy distinta. Entonces va a empezar a conocer otra cosa, no solamente lo que le enseñaron en la escuela, sino lo que es la vida, ¿no? Y hay un dato importante que a veces puede pasar desapercibido, dice Moisés salió, ¿no? Salió para ver a sus hermanos, salió. Y este verbo salir es el mismo verbo del Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel va a salir, ¿no? Entonces es la primera salida de Moisés, ¿no? Quiere decir que Moisés es el que está llamado a salir siempre, ¿no? Y va a hacer salir a su pueblo del Egipto. Pero para poder sacar al pueblo de Egipto, hacerlo salir, él primero tiene que salirse del palacio del faraón, ¿no? Y tiene que salirse de esos criterios para entender quién es su pueblo, ¿no? Y ve que su pueblo está sufriendo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este relato en realidad está lleno de una violencia terrible, ¿no? Es un relato marcado por la violencia, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Fíjense cómo lo van, cómo lo va describiendo precisamente el autor, ¿no? Fíjense, vamos a ver, para ver cómo la violencia se va a ir manifestando a lo largo de este episodio de su juventud, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Él, ¿verdad? Va viendo cosas, ¿no? Entonces vemos que hay un egipcio, ¿verdad?, que maltrata a un hebreo, ¿no? Y entonces Moisés mata al egipcio, ¿no? Él mata al egipcio, ¿no? Y lo entierra ahí, ¿no? Para que según no lo haga. Entonces hay un maltrato y lo mata. Luego Moisés vuelve a salir, ¿verdad? Moisés vuelve a salir y ve que un hebreo maltrata a otro hebreo. Ahí está, ¿no? Otra vez. Y entonces, cuando dice que maltrata a otro hebreo,
Moisés lo regaña, ¿verdad? Y le dice, no, pero ¿por qué maltratas a tu hermano? ¿Y qué le dice? Entonces, ¿cómo se llama? El hebreo acusa a Moisés, ¿no? Acusa. ¿Qué me vas a matar como al egipcio, no? Entonces acusa a Moisés, ¿no? Y entonces Moisés se asusta, ¿verdad? Porque dice, ay, pues ya todo el mundo se enteró que maté a un egipcio, ¿no? Y entonces el faraón busca matar, y entonces aquí está de nuevo matar a Moisés, ¿no? Entonces fíjense bien, todo el relato en realidad es un relato lleno de agresiones, ¿no? Todo el relato está lleno de violencia, todo el relato está lleno de destrucciones, ¿no? Un egipcio que maltrata a un hebreo, Moisés que mata a un egipcio, el hebreo que maltrata a otro hebreo, el hebreo que acusa a Moisés y el faraón que quiere matar al faraón, a Moisés, perdón. Fíjese, ustedes se dan cuenta, todos los verbos que están aquí, después de que Moisés salió, resulta ser que Moisés se mete en un círculo terrible de violencia, ¿no? Moisés está en un círculo total de violencia, en un círculo total de destrucción, ¿no? Un egipcio que maltrata, un Moisés que no solo maltrata, mata. Pero resulta ser que no solamente los egipcios maltratan, los mismos hebreos se maltratan entre ellos. Por eso Moisés se enoja, o sea, como diciendo, yo maté a un egipcio porque maltrató a uno de mis hermanos, y ahora mis mismos hermanos se están maltratando. Hermanos no de sangre, no hermanos de raza, no de hebreos, ¿no? O sea, ellos mismos se están maltratando. O sea, en el fondo, si ustedes lo piensan bien, Moisés se indigna mucho. ¿Cómo es posible que un hebreo maltrate a uno de mi raza, ¿no? A uno de mi pueblo, ¿no? Y se indigna tanto que mata al egipcio, ¿no? Y luego resulta ser que también entre los hebreos se maltratan. Y por eso Moisés lo regaña, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿y tú por qué maltratas a tu hermano? No deberías de hacer eso. O sea, en el fondo Moisés se está dando cuenta que el mundo en el que vive allá afuera es un mundo de violencia, ¿no? Es un mundo total de agresiones, ¿no? Es un mundo total de destrucciones, ¿no? Y ante eso podemos ver entonces inmediatamente cómo el hebreo, ¿verdad?, acusa a Moisés, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tú me vas a matar como al egipcio? O sea, como diciendo, ¿tú me estás acusando de que maltrato a mi hermano? Cuando tú mataste a un egipcio, o sea, no se compara, ¿no? O sea, yo puedo maltratar a mi hermano aquí y no pasa del maltrato, pero tú no maltratas, tú matas. Entonces, ¿que me vas a matar también a mí? O sea, si ustedes se dan cuenta, entonces hay un mundo de agresiones, pero curiosamente Moisés entró en este mundo de agresiones y fue peor que ellos, porque el egipcio maltrataba, los hebreos se maltrataban, pero Moisés no maltrató a nadie. Moisés fue más tajante, mató. O sea que Moisés empieza a conocer un mundo de violencia, pero Moisés, cuando empieza a conocer este mundo de violencia, se da cuenta de algo, que él se empieza a hacer uno con ese mundo de violencia y en exceso termina matando. Y el otro tiene miedo, ¿no? ¿Me vas a matar a mí? ¿Me vas a matar acaso a mí? Y entonces obviamente si Moisés mata, el faraón también quiere matar a Moisés. Quiere matar. Entonces Moisés se metió en el ámbito de la violencia. Ah, bueno. Y en este ámbito de la violencia, Moisés llegó al extremo de matar. ¿Qué es lo que se merece Moisés? Que lo maten a él. El faraón obviamente va a matar, va a querer matar a Moisés. Fíjese, o sea, estamos entonces ante un evento de destrucción terrible, ¿no? De violencia infinita, ¿no? Eso es un pasaje lleno de violencia, ¿no? Y bueno, y vemos cómo los hebreos no aceptan a Moisés. O sea, no es que digan, ah, mira, es Moisés. No, o sea, en realidad ni lo conocen. ¿Quién va a conocer a Moisés? Si Moisés salió a conocer la realidad, obviamente no lo conoce, ¿no? Y además seguramente tiene ciertos rasgos egipcios, ¿no? Entonces ni les interesa, ¿no? Y cuando él lo regaña, dice, ¿quién te ha puesto como jefe y juez de nosotros? Jefe y juez, o sea, ¿quién te dio esos dos cargos, no? O sea, el jefe el que dirige, el juez el que decide lo que es bueno y malo. ¿Tú a poco quién te puso de jefe, no? O sea, ¿de cuándo acá tú nos diriges? ¿Tú como quién eres, no? Y como juez, ¿no? O sea, ¿tú cómo decides si puedo maltratar o no? O sea, tú pretendes ser jefe y juez porque matas. Entonces me vas a matar a mí también.
Fíjense cómo la cosa es terrible, ¿no? Porque aquí dice que Moisés se está metiendo justamente en un ambiente de gran violencia, ¿no? Y se acaba de tener un ambiente de violencia, ¿por qué? Porque mató a un egipcio. Y lo único que se merece es la muerte. Y bueno, esas son las leyes egipcias. O sea, de hecho en Egipto, a veces sí nos podemos imaginar cosas raras por las películas, pero en realidad en Egipto se respetaba la vida, ¿no? Y sobre todo se debe respetar la vida de los egipcios. No se puede derramar sangre egipcia. Por lo tanto, Moisés cometió un gran delito, que no solamente es matar a alguien, mató a un egipcio. Es una cosa terrible, ¿no? Nadie puede matar a un egipcio. Lo único, el que mata a un egipcio, ¿qué es lo que le espera? La muerte. Por eso dice que el faraón lo buscaba para matar. Obviamente el faraón lo conoce, pues vivía ahí y se enteró que mató a un egipcio y lo mató. No lo mató porque se defendió, porque lo quiso atacar. No. Lo mató nada más porque sí, ¿no? Mató al egipcio porque maltrató a un hebreo, ¿no? ¿Y por qué lo estaba maltratando? O sea, pues seguramente porque el hebreo no estaba haciendo lo que le tocaba, ¿no? Y entonces el egipcio estaba cumpliendo con su labor. Si no trabajas, hay castigo, ¿no? No quieres trabajar, bueno, lo maltrató, lo golpeó, ¿no? Porque no quiere trabajar. Entonces Moisés, ¿a quién mató? A un egipcio que estaba cumpliendo con su trabajo. No hay ninguna excusa, no porque Moisés vive en el palacio, no porque Moisés, ¿verdad?, ha vivido ahí, tiene privilegios para hacer lo que quiera con la vida de los demás, no. El faraón no va a tolerar eso. El faraón dice, voy a buscar para matar a Moisés. Moisés merece la muerte, porque mató a un egipcio, y un egipcio que ni siquiera le hizo nada. Estaba cumpliendo con su trabajo, no merecía la muerte. Y entonces el faraón busca efectivamente pues matar a Moisés, ¿no? Y entonces Moisés, obviamente, podemos ver que entonces ya creció, ya conoce muchas cosas de la escuela, pero también ya conoce muchas cosas de la vida. Se acaba de dar cuenta que el pueblo es explotado, que el pueblo es marginado, y se acaba de dar cuenta que el mundo es violento, y que él se acaba de hacer violento con ese mundo. Y no solamente eso, se acaba de dar cuenta que nada excluye las acciones violentas contra otro egipcio. Él no puede oponerse a un imperio como el egipcio. Lo único que le queda es huir, ¿no? Huir. O sea, si lo pensamos bien desde este punto de vista, ¿cómo se sentiría Moisés? Pues destrozado, ¿no? Moisés se sentiría, en este momento se sentiría acabado, frustrado, porque él mató al egipcio pensando que él era el justiciero, pensando que iba a hacerlo todo muy bien, ¿verdad? Pensando que iba a ser un gran líder. No, Moisés acaba de darse cuenta que no puede hacer absolutamente nada, que de líder, que de héroe no tiene nada. Moisés no tiene nada. No tiene nada porque los hebreos no lo respetan, ni lo quieren. Los egipcios lo van a matar. No puede hacer nada. Hay una situación de explotación en la que él no puede ayudar en nada. Por lo tanto, ¿Moisés de verdad podrá liberar al pueblo de Israel? Pues no. ¿Quién se puede oponer al pueblo de Egipto? Nadie puede. ¿Él solito va a rebelarse contra el faraón? No. ¿Él solito puede cambiar la situación de injusticia que vive el pueblo de hebreo? No. Así que en este momento a Moisés le acaban de cortar las alas y le dijeron, ¿sabes qué? Tú de héroe no tienes nada. Entonces, si lo pensamos así, bueno, pues ya, este es el relato de un hombre fracasado, ¿no? Uno que quiso ser héroe y que le cortaron las alas, y que no solamente le cortaron las alas, ahora se tiene que esconder porque lo quieren matar, ¿no? O sea, está perdido totalmente, ¿no? En el fondo, lo que nos trata de enseñar este pasaje es justamente que Moisés quiere ser héroe, que le interesa a su pueblo, pero que lo quiere hacer a su manera. Y si Moisés va a liberar a su pueblo, no va a liberar al pueblo a su manera. Tiene que hacerlo a la manera de Dios. Él tiene que irse dejando guiar por Dios, no por lo que él quiere. Por lo que él quiere, miren, lo que terminó haciendo, mató a un egipcio. O sea, Dios no quiere estar ahí matando gente, o sea, eso es su propio proyecto, ¿no? Esa es su propia perspectiva. Eso no quiere Dios. Y precisamente como eso no lo quiere Dios, todo se viene para abajo. Moisés, su proyecto de ser líder, se le fue para abajo. De ser liberador, para abajo. Porque era su proyecto, pero no era el de Dios.
Dios ya intervendrá entonces, y cuando Dios intervenga, entonces sí, Moisés va a ser el liberador del pueblo. Cuando Dios intervenga, entonces sí, Moisés transformará la vida del pueblo, pero porque Dios lo va a guiar. Esto está sin Dios. En el fondo, ¿cuál es la gran enseñanza de esto? Si el nacimiento de Moisés nos hablaba de que él iba a ser un héroe, y justamente después del nacimiento nos dice que ya creció y termina huyendo, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Sí, Moisés va a ser el liberador, va a ser un gran héroe, pero Moisés no va a ser un liberador al estilo de él. Tiene que dejar que Dios lo guíe. Tiene que dejar que Dios actúe. Y eso puede entonces tener connotaciones para nuestra vida espiritual, ¿no? Porque ¿cuántas veces nosotros podemos ser como Moisés? Que queremos hacer lo que nos viene en gana, ¿no? Que queremos hacer las cosas como yo quiero, como a mí me convienen, como yo pienso que son mejores. Y a veces no pensamos en las cosas como Dios quiere, ¿no? Como Dios las necesita, como Dios las va a requerir. A veces no pensamos en eso, ¿no? Nos gusta hacer las cosas como yo quiero, ¿no? Y así vamos a hacerlo, y así se tiene que hacer, y acá vamos a hacerlo. Pero no pensamos en cómo es que Dios quiere las cosas, ¿no? Moisés fracasó porque no dejó que Dios entrara en su vida. No esperó que Dios lo llamara. Él tomó las armas por su propia fuerza y mató a un hombre. Ese no es el camino, ¿no? Ese no es el proyecto que Dios quiere. ¿Cuántas veces hemos sido como Moisés de hacer cosas a nuestro modo, pero no al modo de Dios? Y siempre que lo hacemos a nuestro modo, la terminamos regando, ¿no? En este caso la terminó regando, matando a un egipcio que ni culpa tenía, ¿no? Que ni siquiera tenía ahí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Moisés se le ponga, ¿verdad?, a matar, ¿no? Y así somos nosotros también. Destruimos muchas cosas cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo, ¿no? Las cosas se hacen como yo quiero. Pues sí, pero muchas veces como yo quiero termino matando. Y no matando gente físicamente, ¿no? Pero termino matando esperanzas, termino matando confianzas, termino matando ánimos, yo qué sé. ¿Por qué? Porque hago las cosas como yo quiero, como según yo digo que son mejores, ¿no? Y no me importan los demás, no me importa lo que el otro piense, no me importa lo que el otro diga, no me importa lo que el otro requiera, no me importa nada. Si no viene de Dios no sirve, ¿no? Y a veces queremos hacer tantas cosas sin Dios, ¿no? Y pueden ser cosas sencillas o cosas complejas, ¿no? A veces hay matrimonios que no lo hacemos con Dios, ¿no? Hay gente que se casa y no se casa dejando que Dios los guíe, ¿no? No, yo me voy a casar, no, pero mira, conocen. No, yo hago lo que quiero. Y al final, fracasó todo. Bueno, ¿por qué fracasó? Pues porque a lo mejor no metimos a Dios, ¿no?, en la vida. O a lo mejor tenemos un proyecto, a lo mejor con un hijo, yo qué sé, hay muchas cosas, ¿no? Y a veces no metemos a Dios. Pero cuando metemos a Dios, las cosas son diferentes. Y no son como yo digo, son de otro modo. Son de otra manera, son de otro modo distinto, ¿no? Pero Dios va a actuar de otra manera, ¿no? No matando a un egipcio y escondiéndolo en la tierra. O sea, ese no es el puro camino de Dios, ¿no? Por lo tanto, el texto nos habla no solamente para contarnos que Moisés mató a un egipcio, sino para hacernos ver cómo Moisés se sintió líder por un día y le bajaron los humos luego, porque no sirvió para nada. Todo se vino para abajo en la vida de Moisés, ¿no? Y terminó todo con violencia. Y entonces Moisés tiene que huir, ¿no? Y entonces, como leíamos hace un momento, pues Moisés huye y se va a ir a Madián. Y entonces, en la segunda parte, ¿verdad?, nos sirve porque ahora sí Moisés va a empezarse a preparar realmente, ¿no? Y entonces, Moisés, de un ambiente de violencia, ¿no?, decíamos hace un momento, un ambiente lleno de violencia, de muerte, de agresiones, de maltratos. Ahora viene todo lo contrario. La segunda escena, cuando Moisés huye y llega ya a Madián, ¿qué es lo que sucede? En la segunda escena es la escena de la paz. Todo es paz. Bueno, hay un pedacito ahí que decíamos, ¿no?, que hay unos pastores ahí que revoltosos que Moisés defiende a las mujeres, ¿no? Pero si ustedes lo piensan bien, ¿cómo se llama? Moisés, en el fondo, va a llegar a un lugar de paz. Porque lo que Moisés necesita tenía como este ardor por ser un gran guerrero, ¿verdad?, este ardor por ser un gran hombre, ¿verdad?, un luchador. Y entonces le dice, a ver, cálmate, Moisés, ¿verdad? Esto no es el camino, ¿no? A ver, vele bajando 2 rayitas a esto, o sea, no es esto, ¿no? Terminaste matando a una persona, esto no va así. Moisés lo que necesita ahora es calmarse. Y justamente esta escena que sigue
no es simplemente, decimos, para contarnos la vida de Moisés, es para ver cómo Moisés va a empezar a calmarse, va a calmarse. Entonces, este relato está en función de la tranquilidad que Moisés necesitaba interiormente, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, no nos damos cuenta, porque en español no nos damos cuenta, ¿no? Dice, Moisés se fue al país, se fue a habitar el país de Madián. Moisés se sentó junto a un pozo. Y al final dice, Moisés aceptó morar con aquel hombre, ¿no? Y es cuando se casa, ¿no? Entonces, estos verbos, habitar, sentarse, morar, a lo mejor pues en español no dice nada, ¿no? Pero estos verbos tienen una raíz que hablan de la paz, ¿no? De la tranquilidad, más bien dicho, ¿no? Son palabras que están construidas con una raíz que habla de paz. Entonces, habitar no significa solamente que llegó a vivir, no, habitar significa que quiso establecerse ahí para tener paz. Cuando dice que se sentó junto al pozo, no solamente se sentó, sino que se sentó para tener paz. Y al final, ¿verdad?, cuando decide vivir con este hombre, ¿verdad?, con este sacerdote, le dice, aceptó morar con aquel hombre. O sea, morar no solamente en el sentido de quedarse ahí, ¿verdad?, sino morar en el sentido de quedarse ahí porque encontró la paz. Claro que en español, pues esto no se nota, ¿no? Cuando lo vemos en español, decimos, no, pues esto se pierde totalmente, ¿no? Pero en el fondo, el relato está en función de la paz. Lo que Moisés necesita después de toda la agresión que ha vivido es que en su corazón haya paz. Y entonces sí, si Moisés tiene la paz, alcanza la paz, Dios lo puede llamar, porque ya se le van a quitar todos estos ínfulas de violencia y de agresivo y de guerrero, porque va a llegar la paz a su vida, ¿no? Entonces, este relato está en función de la paz. Y entonces dice que Moisés va huyendo, llega a Madián, dice, se sentó, ¿verdad?, ahí tranquilamente, ¿verdad?, para alcanzar paz sentado, junto al pozo, junto al manantial, se puede traducir junto al manantial. Y esto es muy importante, porque en el pozo, ¿qué se hace? Se saca agua, ¿no? Y nos vuelve a hablar del tema del agua, ¿no? Así como Moisés, ¿verdad?, fue, ¿verdad?, sacado de las aguas, ahora Moisés está junto al manantial, junto al pozo, donde se saca el agua. Por lo tanto, hay la bendición de nuevo, y por lo tanto, hay de nuevo la liberación. Ahora Moisés va a ser sacado de otra agua distinta, de su agua de violencia, para empezar con la paz. Está junto al pozo. Y bueno, nuevamente está hablando de esto, ¿no? El sacado de las aguas está junto al pozo para sacar agua. Es todo un juego de palabras, ¿verdad?, que a veces no se da uno cuenta ahí, ¿no? Y entonces dice, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas que fueron a sacar agua. 7 hijas, ¿no? El 7 es el símbolo de la totalidad, todas las hijas posibles, y todo, por lo tanto, toda la bendición posible que tiene este hombre, y van ahí, ¿no? Y entonces Moisés, ¿verdad?, va a defender a estas mujeres, ¿no?, estas hijas, ¿no? Porque dice que cuando van a sacar agua del pozo, llegan los pastores y las echaron, ¿no?, como diciéndole, nosotros vamos a sacar agua primero, ¿no? Y Moisés se enoja de nuevo, ¿verdad?, como diciendo, ahora van a pobres mujeres, ¿no? Y entonces dice, salió en su defensa, y entonces le dio de abrevar al rebaño de las mujeres, ¿no? Salió en su defensa. Este salió en su defensa es el mismo verbo que va a aparecer más adelante, cuando Moisés va a sacar al pueblo de Egipto. Dice, y Moisés salió en defensa del pueblo. Así como salió en defensa de estas mujeres, después va a salir en defensa del pueblo. Por lo tanto, está anticipándonos el relato. Efectivamente, cuando llega la paz, puedes defender, ¿no? Pero ya no con agresión, porque no dice, y mató a los pastores. No, solamente los puso parejos, ya dejen de molestarla, ¿no? Y los pastores se fueron. Pero fíjense cómo cambia Moisés. Cuando realmente llega la paz, tú puedes defender a los demás. La verdadera defensa de los demás no se da siendo agresivo como Moisés, matando gente. Eso no es. Eso provoca más violencia, ¿no? Bueno, provoca más violencia. Mató al egipcio y luego lo querían matar a él. Eso no soluciona problemas, ¿no? En cambio, cuando llega la paz, sale a defender a las mujeres de los pastores, los pone parejos, déjenlas en paz, y permite que las mujeres saquen agua, ¿no? Es otra cosa distinta, ¿no? Pero con armonía, ¿no? A veces nos gusta ser muy violentos, muy agresivos, estar gritando, estar golpeando, creyendo que eso es lo importante. No. La defensa no necesariamente necesita golpes, se puede vivir desde la paz, ¿no? Una paz que surge en el interior del hombre, ¿no? Ahí es donde comienza todo, ¿no? Entonces Moisés tiene que empezar a aprender que efectivamente él va a ser un gran defensor del pueblo, pero desde la paz.
Y efectivamente vamos a ver a Moisés liberando al pueblo y peleándose con el faraón. ¿Y cómo se pelea con el faraón? Diciéndole, saca al pueblo. Bueno, si no, Dios va a actuar. Saca al pueblo, que no, Dios va a hacer esto. Pero ya no vemos a Moisés ahí golpeando al faraón, ¿verdad? Moisés va a encontrar la paz y va a descubrir que la mejor manera de defender al pueblo, como defendió a las hijas, es desde la paz, desde la armonía en su corazón. Fíjense que no hay ningún momento de agresiones, porque cuando ya llega con el faraón, si hubiera sido ese Moisés de aquí, cuando llegó con el faraón, obviamente lo conocía, ¿verdad? Eran familia. Le hubiera dicho, suelta a los egipcios. El otro le hubiera dicho, no lo voy a soltar. ¿Cómo que no? Agárrenme que me lo he hecho. Porque era un hombre agresivo, ¿no? Obviamente no le hubiera hecho nada al faraón, pero hubiera sido agresivo. No, Moisés tiene que entender que la libertad no se gana con la violencia, ¿no? Que la verdadera paz no se gana con la violencia. Por eso las guerras, pues no sirven para nada, ¿no? Uno dice, no, es que hay una injusticia, hay que hacer una guerra para liberar. No es cierto, las guerras nunca arreglan nada, ¿no? Una guerra, una revolución nunca arregla nada, ¿no? Después de una revolución, ¿qué es lo que hay? Hay muertes, hay problemas económicos, ¿no? Hay destrucción de cosas, de casas, o sea, y los que eran pobres pues, siguen siendo pobres, ¿no? Y los únicos que se hacen ricos pues, son los nuevos líderes que movieron la revolución, pero todos los demás siguen igual de fregados, ¿eh? O sea, una guerra supuestamente para liberar, lo único que genera es más pobres, genera más violencia, genera más sangre, pero no genera paz. Es mentira, una guerra jamás genera paz, ¿no? Ese siempre ha sido el discurso de nuestros tiempos, porque es el discurso de los tiempos de hoy, ¿no? Vamos a hacer una guerra para liberar a las personas. No, ninguna guerra libera a nadie, ninguna guerra libera a nadie. Una guerra puede, sí, a lo mejor tirar a un presidente, a un emperador, yo qué sé, no puede tirar a alguien para que otro ocupe su lugar, pero va a ocupar su lugar con un baño de sangre y con otra cosa, ¿verdad?, de destrucción y de pobreza. Y los que dice que iba a liberar, pues siguen igual de fregados que antes, ¿no? Solo que con un nuevo líder, ¿no? O sea, las guerras son un engaño total, ¿no? Eso es en contra del plan de Dios, ¿no? Por eso Moisés tiene que huir y se tiene que dar cuenta que no va a ganar nada armando ejércitos y peleándose. No debe haber muertes, ¿no? Al contrario, tiene que entender que todo se puede a la luz de la experiencia de la palabra de Dios que sana, que transforma y que libera, ¿no? Eso lo tiene que entender Moisés. Y aquí lo empieza a entender, ¿no? Estando en Madián, empieza a entender lo que es la paz. Y puede liberar a las hijas puede ayudar, ¿verdad? Puede salvar a las hijas de este sacerdote. ¿Por qué? Desde la paz, no desde la violencia. Vean cómo Moisés va creciendo, ¿no? Cómo Moisés va transformándolo todo, ¿no? Y fíjense cómo aquí las cosas son distintas. Porque en este relato, cada acción de Moisés tiene una acción de paz. Huye Moisés, va asustado porque lo quieren matar. Llega a Madián y dice, habitó en Madián. O sea, empezó a encontrar tranquilidad en Madián. Se sentó, ¿verdad? Y entonces conoce a las hijas, ¿no? Defiende a las hijas y las hijas, ¿qué hacen? Lo invitan a comer, ¿no? Y luego se queda a vivir ahí con Reuel, el sacerdote Reuel, ¿verdad? Y contrae matrimonio, ¿no? O sea, que le va re bien. O sea, es todo lo contrario del relato anterior. El relato anterior es desastroso, ¿no? Se enoja, mata, lo persiguen, lo critican. O sea, en el relato anterior todo le va mal. Y aquí le va re bien, ¿no? Habita, conoce a las hijas, come, se queda a vivir ahí, se casa. Bueno, pues, si ustedes se dan cuenta, es lo contrario. ¿Por qué le va bien en el segundo relato? Porque hay paz en su corazón. ¿Por qué le va mal en el primero? Porque es un agresivo, impulsivo. Moisés tiene que cambiar, ¿no? Por eso, estos relatos, por eso yo les digo, no los escribieron solamente para narrarnos la vida de Moisés, qué pasó antes. No, el autor audazmente las pone para hacernos ver cómo Moisés tiene que ir madurando y creciendo para que lo llame Dios. Obviamente, cuando ya llega la paz al corazón de Moisés, ahora sí Dios lo llama, ¿verdad? El capítulo 3, lo vamos a ver la otra semana, Dios mediante, ¿no? Y entonces ahí sí Dios lo va a llamar y le va a pedir cosas y le va a decir, a ver, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? Pero ahora sí, en un corazón quieto, en un corazón dócil que se deja mover por Dios. Antes de la paz no se dejaba, nunca se hubiera dejado mover por Dios, se hubiera dejado mover por sus impulsos, se hubiera dejado mover por sus enojos, se hubiera dejado mover por su poder, se hubiera dejado mover por su interés, pero no por Dios.
Pero si ya en Madián ha encontrado la paz, ahora hay un corazón dócil para que Dios lo mueva. Yo creo que todos nosotros tendríamos que pensar cuándo nos vamos a ir a Madián, y no Madián el lugar, ¿verdad?, de aquí ahí en el desierto, sino Madián es el lugar donde encontramos la paz, ¿no? Y cuando tengo un problema, cuando las cosas no me salen bien, cuando las cosas tenemos destrucciones, pues todos tendremos que ir a vivir a Madián, ¿no? A empezar a encontrar un poco de paz en nuestro corazón, ¿no? Y a decirle: Señor, a ver, creo que esto no va bien. Necesito tener paz para ser dócil a lo que tú me pidas. Necesito ser dócil a lo que tú me vas indicando. Necesito un corazón dócil para que me vayas moviendo a donde tú me necesitas de verdad. Piense usted, tiene un problema hoy y lo ha querido resolver y no lo ha podido resolver. Pues a lo mejor lo que necesita es irse a Madián, ¿verdad?, a tener un poquito de paz, a tener un poquito de tranquilidad, a tener un poquito de armonía, para empezar a resolver las cosas, ¿no? Para pensarlas mejor, ¿no? Es que mi marido hizo esto, me las va a pagar, y peleándose todos los días. A ver, ¿por qué no vámonos a Madián y vamos a empezar a tranquilizarnos y a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Es que tengo un problema con mi hijo, con mi hija, ¿verdad? Y dice: no puedo. A lo mejor tenemos que ir a Madián y descansar un momento y encontrarnos con la realidad y tener un corazón más tranquilo y dócil para que sea Dios quien me ayude a ver esto. O sea, un corazón dócil no significa que porque tengo la paz tantito, ya se solucionó al día siguiente. No. Moisés tuvo un corazón dócil, pero no liberó a los egipcios al día siguiente. Tardó tiempo. Pero al final los liberó. Al final se cumplió. Podemos tener cualquier problema. El problema es que a veces, o la dificultad es que a veces, pues nos quedamos con tanto ruido, con tanta agresión, con tanta enojo, con tanta tristeza, yo qué sé, ¿no? Y no nos vamos a Madián, no nos tranquilizamos para que con la tranquilidad y con la docilidad Dios nos guíe. No nos dejamos, ¿no? Preferimos pelearnos, preferimos seguir enojándonos, preferimos seguir imponiendo cosas, tantas cosas, en lugar de tener un corazón dócil desde la paz para que Dios nos guíe. Digo, esa es la propuesta del libro del Éxodo, ¿eh? ¿Por qué Moisés va a poder liberar a los israelitas de Egipto? Porque encontró la paz. ¿Cómo se solucionan los problemas? Teniendo paz. Claro que muchos podrían decir: pero ¿cómo voy a tener paz si tengo problemas? Ahí está la cosa. Ese es el reto espiritual. Irse a Madián, encontrar un poco de paz y dejar que Dios entre, ¿no? O sígase peleando. Usted tiene las dos opciones. Usted puede escoger lo que quiera, ¿no? Yo no le puedo obligar a nada. Yo nada más estoy diciéndole lo que dice el texto bíblico, ¿no? La situación de Moisés. Cómo de la violencia pasó a la paz, y cómo de la paz Dios lo va a llamar para ser su caudillo. Antes no lo llamó, antes no intervino. Si se dan cuenta, aquí Dios no hace nada. Dios no puede entrar hasta que no haya un corazón dócil. Y mientras no llegue el corazón dócil, no puede hacerlo, ¿no? Y entonces, evidentemente, puede efectivamente dejar que entre, ¿no? Y entonces sí, Moisés empieza a encontrar la paz, y entonces todo empieza a ser favorable para él, ¿no? Fíjense cómo todo empieza a ser favorable, ¿no? Al punto que termina en matrimonio. Encuentra a alguien con quien casarse ahí, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? O sea, encuentra el amor. Cuando hay la paz, encontramos el amor, ¿no? Auténticamente. Y no el amor de casarme, no. El amor, o sea, las cosas se hacen desde el amor, ¿no? El verdadero amor brota de la paz. No brota de los conflictos ni de los intereses. Eso no es amor, ¿no? Encuentra el amor. Y se abre un futuro para él, ¿no? Porque de inmediato tiene un hijo. Y el hijo significa el futuro, ¿no? Tener un hijo significa futuro. Moisés tiene un futuro. Antes no tenía futuro. Antes el futuro de Moisés era que lo iban a matar, que el faraón lo quería matar. Ahora tiene otro futuro. Pero ¿en qué consiste el futuro de Moisés? Dice: entonces, ¿verdad?, tuvo un hijo que le puso Gersón, pues se dijo: forastero soy en tierra extraña. El significado del nombre de Moisés se podría decir como extranjerito, ¿no? Un pequeño extranjero. Soy extranjero en tierra extraña. ¿Qué es lo que está diciendo? Por un lado está diciendo que Moisés encontró su futuro y su paz en tierra extraña. Curiosamente, saliéndose de sus problemas, empezó a encontrar la paz. Pero también este nombre significa algo muy importante. Forastero soy en tierra extraña significa que él es forastero, que reconoce que él es forastero.
y que está en tierra extraña. Quiere decir que aunque encontró la paz, esta todavía no es su tierra. Quiere decir que él encontró la paz, pero no, su vida no termina ahí, porque es tierra extraña. Quiere decir que tiene que buscar otra tierra en donde encuentre la estabilidad final. Entonces, su hijo, en el fondo, ¿qué significa? Este futuro que tiene, ¿cuál es el futuro de Moisés? El futuro es que Moisés reconoce que es extranjero, pero que sigue siendo extranjero en tierra extraña, que esta tierra todavía no es su casa, que él está de paso en esta tierra, porque le espera otra misión, porque le espera otra realidad, porque le espera otra situación. ¿Cuál es el hijo de Moisés? Es el futuro de Moisés. ¿Cuál es el futuro de Moisés? El futuro de Moisés es que es extranjero en tierra extraña, es decir, que está de paso por Madián, que la meta no es esa paz, sino que él tiene algo más importante que hacer. Está de paso. Y está de paso porque obviamente al siguiente capítulo Dios lo va a llamar para que libere al pueblo de Egipto, ¿no? Esa será su misión, esa será su verdadera tierra. Está de paso. Moisés no llegó a Madián solamente para ya vivir en paz para siempre, no, vivió en paz para tranquilizar su corazón y entonces sí, recibir el proyecto de Dios en su vida. Pero bueno, ya de esto hablaremos, ¿verdad? Dios mediante, pues en la próxima semana, para ver efectivamente cómo este corazón lleno de paz transformará la vida de Moisés y le dará la fuerza y la docilidad para empezar el proyecto que Dios tiene para él. Entonces, pues con esto vamos a concluir por el día de hoy en nuestra clase y vamos entonces a hacer nuestra oración conclusiva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros para que reconozcamos que a veces nos llenamos de dificultades, de violencias, de agresiones, de tristezas, y ayúdanos a reconocer que es necesario ir a Madián. A lo mejor nos da miedo, a lo mejor creemos que es absurdo. Danos la capacidad, danos la luz necesaria, como se la diste a Moisés, para encontrar un poco de paz y tomar la fuerza necesaria con tu luz para empezar a seguir adelante en nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una buena noche, que descansen.